Fernando, antes se secará la tierra y es inevitable preguntarte de dónde surge esta novela. ¿Que de dónde surge? Bueno, surge de varios sitios, ¿vale? Por un lado, la historia de estas dos familias enfrentadas, no te voy a decir la localización, sino lo que es el enfrentamiento entre dos familias ganaderas, ¿sabes? Casi un poco western, te diría, ¿no? Esta familia de los Castronavea, atados a la tierra, que tienen vides, que tienen ganado, que tienen tierras, que ven todo esto como un legado a perpetuar, a preservar, te diría, ¿no? Que están muy atados a la tradición. Y luego, por otro lado, los Ordás de Ponferrada, que son casi la casta de empresarios nueva del siglo XIX, 1845, que empieza a emerger con la figura del carbón, el ferrocarril y todo demás. Estas dos familias, aunque yo no las tenía ubicadas, tal cual te estoy diciendo, estos modelos que yo te digo antes de que estuvieran ubicados en Galicia, era como algo que yo ya tenía, ¿no? O sea, como este conflicto. Yo quería algo como de conflicto entre dos familias, ¿no? Así, un poco como el viejo oeste, ¿no? O sea, como gigante, ¿no? O sea, ¿te acuerdas de la película, no? Pues que ahí ya como el conflicto está ahí. Esto yo lo tenía en mente. Pero luego me pasó una cosa curiosa, ¿no? Y es que yo quería indagar un poco también en las raíces que yo tenía. Y hay un personaje que tú creo que lo sabes, que se llama la Yeya, que está inspirado, el único que está inspirado en una persona real, que es mi abuela, y lamentablemente su fallecimiento yo creo que disparó esto para colocar a estas dos familias ahí y hablar de esa historia de amor que vertebra todo este conflicto, que es la historia de Iria de Castronavea y su medio sobrino, André. Pero que sí que a lo mejor te parece una barbaridad lo que te voy a decir. Seguro que no. Pero ¿sabes en quién pensaba yo? También por la edad, ¿no? Uh-huh. ¿En quién pensaba yo cuando lo estaba leyendo? ¿Dices el personaje de Iria o en general? La historia. No, dime. Falcon Crest. Tiene este rollo, claro. Si es que tiene este rollo Falcon Crest, tiene este rollo Dallas, de las familias, tiene este rollo Yellowstone, la serie de Kevin Costner, ¿no? Digamos que tiene esta historia de familias que quieren proteger lo suyo, ¿no? Y se ven amenazadas por algo externo. Los Castronavea, en este caso, con Dositeo la cabeza, que ya bueno, es el patriarca en plan copa y puro. Y claro, se ve amenazado porque los mineros, esta casta de empresarios que son los Ordás de Ponferrada, le ponen una mina de carbón y a partir de aquí empiezan los conflictos, claro. Entonces, pero no es una barbaridad, lo has dicho muy bien. O sea, porque al final ahondamos, ahondo me refiero, y el lector conmigo, en los problemas intrafamiliares propios que se dan en todas las familias. Además, casi es un universal, ¿no? Los problemas de las familias. Y esto de el dicho en todas familias cocinabas, ¿no? Bueno, pues esto está ahí. Y luego, claro, los conflictos ya no solo de dentro de las familias, sino con otras familias. Me has dicho que la única persona en la que se podría decir que es real es tu abuela. Sí. Pero hay algo que me ha encantado, que es el cuaderno genealógico, ¿no? Con sus fotos y demás, en las cuales tú ya te vas haciendo una composición del lugar y además por dónde estás. Yo creo que debería de ser obligatorio que aparecieran las fotos en toda novela y que aparecen en las familias. Ya eso como que es un precedente directo, ¿no? Porque es que yo leía la novela y veía los rostros que me claro. Entonces, sí, se trataba. Estas personas están sacadas de... Ahora te cuento. O sea, yo cuando termino de escribir, normalmente, cuando termino de escribir la novela, lo que hago es hacer como un dossier de presentación para la gente de Planeta. Presento el dossier y en ese dossier ya, ¿vale? Ya planteo yo, con fotos que he buscado y tal, un árbol genealógico como este. O sea, yo planteé esto. ¿Vale? Fue una idea que, digamos, ya estaba ahí metida. Pero cuando fueron a sacar le dije a Lola Gullies, que es la editora, oye, ¿qué te parecería que en las guardas pusiéramos los dos árboles genealógicos con fotos del banco de imágenes, que normalmente tienen varios bancos de imágenes comprados y tal, que las buscáis y yo os voy diciendo quién se parece a quién en base a las descripciones y conseguimos un algo chulo para que cuando la gente abra así diga, ya sabemos de qué van de las familias esto. Y entonces fue por eso. El escenario Galicia se antoja el escenario perfecto. Bueno, digamos que
esto de ahondar en mis raíces tiene que ver con Galicia, porque mi abuela era gallega, mi abuelo era gallego, mi abuela era de un pueblecito llamado Fitoiro, muy, muy pequeñito, y mi abuelo era de otro tan pequeño como Fitoiro que se llama Navea, de ahí lo de Castro Navea, que tiene que ver también porque Castro Caldelas está muy cerca. Bueno, entonces yo esta zona la conozco y tenía que hacer de Galicia un personaje, porque si al final iba a ser de alguna forma reconstruir o inmortalizar a mi abuela como la Yeya, me parecía que lo bonito del asunto es que se inmortalizara con ella la tierra de donde ella venía y la que yo conocí siendo niño, ¿no? Que oía hablar galego, todo esto. Entonces yo quería que Galicia fuera en sí mismo un personaje. El personaje de Quinta yo creo que representa muy bien toda la parte mítica que tiene Galicia, ¿no? Toda esa parte mística de las brujas, las meigas, el susurro del viento, ¿no? Normalmente yo creo que siempre se adosa las frondosidades, ¿no? Y los verdes, así, tipo Escocia, a todo ese tipo de mitos. Y hablemos de la época, ¿no? Estamos hablando sobre en torno a 1845, un momento temporal de muchos cambios, ¿no? Y a todos los niveles. Sí, porque, o sea, una de las cosas que va a cambiar, que va a ser definitivo, va a haber muchas cosas que van a ser definitivas en el siglo XIX. No solo, o sea, en muchas cosas, tanto en órdenes sociales, lo que significa la industrialización, la máquina de vapor y lo que es el ferrocarril, las conexiones de repente empiezan a darse, ¿no? Ya no tienes que ir solo montado en un caballo, empieza a haber otras cosas, ¿no? A finales de siglo sobre todo. Y este es el principio. 1845 viene a empezar como ese principio. Todavía no hay un ferrocarril en España, pero ya hay ideas de proyectarlo, ¿no? Y eso va a generar las fábricas y eso va a generar los cambios que van a suponer y las formas nuevas de pensamiento que va a suponer en finales del siglo XIX, ¿no? Pero incluso en la ciencia, por ejemplo, ahí tenemos los principios de la ciencia que supuestamente el positivismo había comprendido ya todo el universo y de repente aparecen algunos problemas como la caja negra, como otros, ¿sabes? Que terminan apareciendo con Einstein a finales o principios de siglo generando la teoría de la relatividad, que cambia todo, ¿no? O sea, es algo como un paradigma completamente diferente. Y yo creo que en 1845, esa mitad del siglo, tiene este inicio de cambio. Antes se secará la tierra. ¿Hasta dónde puedes explicar? Bueno, yo lo explicaría en una frase muy sencilla, que es por encima de mi cadáver. O sea, cuando te he dicho que tenía un punto de western, es que podríamos cambiar antes se secará la tierra, ¿no? Por encima de mi cadáver. ¿Por qué? Porque yo creo que es lo que dicen los dos grandes potentados, ¿no? O sea, tanto don Dositeu Castronavea como don Isidro Ordaz, lo que terminan diciendo es por encima de mi cadáver. O sea, no vas a pasar por encima. O sea, para eso tienes que matarme antes. O sea, terminan siendo un enfrentamiento. Yo creo que es una frase que marca muy bien el espíritu de estos dos grandes señores de copa y puro que hablábamos antes. Y luego cómo eso se va a heredar por los que vienen detrás. Eso te voy a decir, es una novela coral cuyo nexo de unión son dos familias, los Castronavea y los Ordaz, ¿no? Son dos familias muy diferenciadas, pero ¿están diferenciadas o no lo están? Claro, tienen muchas concomitancias. ¿Por qué? Porque son dos familias poderosas, ¿no? Digamos que las tradiciones de las que parten las hacen completamente diferentes, en el sentido de que, pues lo que he dicho antes, los empresarios que buscan beneficio en base a inversiones, ahí están mineros, ¿no? Que abren minas, no mineros de pico y piedra, sino de picar piedras, sino los mineros que ponen el dinero como inversión para sacar y ganar dinero y generar más riqueza, ¿no? La explotación de la tierra. Bueno, estas diferencias entre lo que significa uno y otro son inevitables, porque vienen de dos tradiciones, de dos conceptos a la hora de ver el mundo diferentes, pero luego tienen concomitancias. ¿Por qué? Porque los dos son, en muchos sentidos, parten de la base de conseguir lo que quieren, a cualquier precio incluso, ¿sabes? Cada uno con sus matices, pero si tiene que llegar la sangre, pues tendrá que llegar la sangre, ¿no? Hay un momento en la novela que yo creo que es definitorio cuando, al principio, no estoy desvelando mucho, pero cuando llega don Dositeu y coge a André y se lo lleva a ver un mar de colinas fosforescentes casi, ¿no? Bajo la lluvia, tal, no sé qué, y le dice, esto que estás viendo es el legado que tenemos que proteger. Y tú has estudiado leyes para protegerlo. Pero puede que los depredadores quieran pasar por encima de la ley. Y entonces cuando eso pasa, tienes que dejárselo a Quinta
y a tu tía que sí saben de ese mundo antiguo de la sangre. Ellas están acostumbradas a esto, porque están atadas a la tierra y saben lo que tienen que hacer. Eso te quería comentar, ¿no? Has convertido a la Tierra en otro protagonista constantemente, ¿no? Y está muy, muy presente, tanto que se antepone a personas y a familias, ¿no? En muchos sentidos, incluso te diría que es capaz de romper los prejuicios del siglo XIX, el sentido de la tierra. Y lo hablo en este caso por Don Dositeo. Don Dositeo es un hombre muy de su tiempo, con lo cual, ¿a quién debe legar la heredad de los Castronavea? A un hombre. O sea, por lógica. O sea, no pensaría nunca en una mujer, ¿vale? Sin embargo, tiene una cosa que de repente se da cuenta de que su hijo directo, Amaro, que es el padre de André, el padre de Amil, de las dos hermanas Basilisa y Matilde, de repente se da cuenta de que su hijo Amaro es un hombre político, como mucho, pero no es un líder. Si mira a su primer nieto, Amil, tampoco es un líder, es más, le teme, porque sabe que podría destrozar el mundo de los Castronavea muy rápidamente por esas ansias de vanagloria que tiene, ¿no? Y en el caso de André podría ser un hombre que podría mantener el legado, porque es un hombre reflexivo, muy atemperado, sabe pensar muy bien, pero no es un líder tampoco. Y se da cuenta que la única que tiene la capacidad para engrandecer, para mantenerlo, para hacer del apellido algo todavía más grande de lo que es, se llama Iria de Castronavea y es una mujer. Entonces, la tierra, el legado, va más allá porque tiene que decidir si perpetuarlo con una mujer pese a sus prejuicios o con los hombres. Y al final cede porque para él lo más importante es el legado y se lo pone en manos de Iria. O sea, por eso te digo que la tierra es un elemento muy concreto. De parte de los Ordaz, la tierra es el producto, es lo que hay que explotar, es de lo que da riqueza. Pero no hay que riqueza en el sentido de explotar de la palabra. En el sentido de tenemos que abrir las entrañas de la tierra y sacar la riqueza porque esto nos hará inmensamente ricos. Entonces, claro, la tierra es un protagonista en sí mismo. Tanto que al final va a terminar, digamos, tomando su particular venganza, ¿no? Claro, todo tiene, incluso todo esto, los elementos de la naturaleza, la tormenta, el viento, la niebla, y las cosas que pueden desencadenar por la mala praxis de unos o el mal entendimiento de otros, al final tienen que ver también con la naturaleza misma, de las situaciones que se están provocando. Y las leyendas, tradiciones, claro, el misterio gallego. Efectivamente. Cito: ojalá el mundo estuviera exento de estos sueños malditos y vocaciones eternas. Toda la vida sería más fácil. Viendo a los personajes se torna que todas las vidas de esta novela tienen algo de prisión, ¿no? Mira, léeme otra vez esa frase que la has leído bien. Ojalá el mundo estuviera exento de estos sueños malditos y vocaciones eternas. Esto viene a decir porque los sueños pueden ser una prisión también. Los sueños pueden ser una prisión. Las vocaciones pueden ser una prisión. Y todos los que hemos tenido vocación de algo sabemos esto. Para dedicarte a las vocaciones tienes que pagar precios altos. No es gratis, ¿vale? Que puedes tener la suerte de que esto ocurra en un momento de tu vida en donde no tengas bien asentadas las cosas y se convierta en una maldición. O puede que sea un sueño demasiado largo que si no se cumple nunca se genere una frustración otra vez. Los sueños son peligrosos en este sentido. Las vocaciones llevan esos sueños. Si no tienes la suficiente disciplina, la tenacidad y todo lo demás, al final esto puede terminar consumiendo una vida. Entonces, me gusta que los personajes, me gustaba en Castamar, me gustaba en Los 10 escalones, me gusta en Antes de sacarla, los personajes se enfrenten a los dilemas de verdad de la vida. En este caso es don Sebastián quien está diciendo esto. ¿Por qué? Porque él tiene la pasión más brutal es actuar, estar encima de las tablas y hacer de Don Mendo o de cualquiera de los personajes de Lope o de lo que fuere. Y sin embargo, esa frustración, esa vocación va a ser literalmente sesgada, o sea, literalmente arrancada de cuajo. Y eso le va a provocar unas heridas enormes, porque él termina diciendo, creo que hay un fragmento que dice, ese día me asesinaron. Ese día me asesinaron. No físicamente, no le cortaron la cabeza, no. Pero perdió su vocación.
Y entonces, por eso termina diciendo, ojalá no la hubiera tenido nunca. Porque no sería infeliz, no estaría como estoy ahora mismo en esa prisión de la que tú hablas. Vamos, yo te he puesto esta cita como ejemplo, pero al final se puede decir que todas las vidas de la novela pues tienen su pequeña presión. Claro. Hay una mujer que le gustaría ser política Y no puede, claro. Hay un amor entre personas de la misma familia que en teoría está prohibido, y es otra prisión. Efectivamente, porque al final las sociedades ejercen también esas presiones, porque al final las relaciones interfamiliares ejercen esas presiones, no solo son los sueños de cada uno. Yo creo que una de las cosas que se puede ver en mi obra y que para mí es casi fundamental es cómo los personajes se enfrentan a los demonios de su tiempo. Ya sea demonios de su tiempo, que a lo mejor también los tenemos ahora, no quiere decir que hayan pasado, pero cómo se enfrentan esos demonios, cómo encuentran sus espacios de libertad, si es que los encuentran, o cómo fracasan a la hora de conseguirlos. Hablamos de los personajes, continuamos con ellos, de los que uno no puede perder detalle, ya que de ser un intercambio de protagonismos, lo vamos viendo a través de las distintas protagonistas que nos presentan, ¿no? Crees que hay un protagonista, pero al final es una novela coral. Sí. Pero tú le vas cambiando el protagonismo, ¿no? A los personajes. Tenemos a Iria, tenemos a Quinta, a Cordelia, que es un personaje, es una femme fatal tremenda. Tenemos a Basi. Mi preferida en principio era Iria, pero luego me ha dado Quinta, ¿no? Claro. ¿Tienes tú algún favorito? Bueno, para empezar por el final, yo te diría que es difícil elegir entre tus hijos, ¿vale? Pero creo que de todos, creo que Quinta es un personaje del cual se podría hacer un spin-off perfectamente. Solo contar la vida de Quinta ya te da para hacer otra novela, porque es maravillosa. Además, tiene ese punto aventurero, quiero decir, tiene ese punto de viajera, ¿no? Porque es una mujer que fue criada entre lobos, que luego fue rescatada por una pareja de pastores y criada, cuya madre adoptiva ya de por sí era una especie de bruja o una meiga, que le enseñó a entender el arrullo del arroyo, el viento, la lluvia, prever esto, hablar con los animales, supuestamente, entender de hierbas. Y luego de ahí pasa a que las tropas francesas matan a sus padres adoptivos y es ya Don Gositeu quien se la lleva en la Quinta del Empecinado y termina estando en todas las batallas de la época, prácticamente, dentro de España. Quiero decir. Entonces solo esto ya da para hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es el personaje que podría tener más recorrido. No quiero decir que sea mi preferido, porque todos me gustan. Don Isidro me gusta mucho, ¿no? Esa forma que tiene tan cruel de hacer las cosas y a la vez tan devotamente enamorado de su mujer. Ese contraste a mí me fascina. Además no le tiembla. Nada, no le tiembla. Si te das cuenta, es un hombre que trata de no llegar a la sangre, pero no le cuesta cuando hay que llegar a la sangre decir, ahora hay que hacerlo. ¿Sabes? Porque negocia todo lo que puede, todo, pero claro, da con un muro que es Don Gositeu, que es como imposible pasar por ahí. Entonces, claro. La verdad es que a mí Quinta me ganó cuando le explica a Iria por qué tiene que tomar y por qué tiene que levantar esa familia. Claro, porque digamos que tú estás como que desde el principio prevés que esta mujer puede desatar el infierno con ella atrás, ¿sabes? Y hay un momento que es cuando se echa el hacha encima del hombro y dice, voy a desmembrar hombres. Y hasta Andrés se queda como diciendo, se queda petrificado ante la... Fernando, un libro de mujeres en una época donde para ellas todo estaba vetado y pactado, ¿no? Es quizás por eso por lo que tú las pones de protagonista. Bueno, no. De nuevo recurro al corsé social decimonónico y de Quemo. A mí, en toda mi obra me ha gustado esa lucha constante con los prejuicios de su época. Cada uno de esos personajes. Yo siempre parto de los personajes. No es tanto el hecho de centrarnos en las mujeres, sino que las mujeres ponen de manifiesto mucho más esos prejuicios que las atan que el de los hombres. Porque los hombres al final, bueno, podían estar, digamos, limitados en un momento determinado, ¿no? Por ejemplo, en Castamar el duque tienes que casarte para tener descendencia porque eres el duque.
Bueno, esto le limitaba porque a lo mejor no podía hacer otras cosas que es salir a navegar y irse a las Américas. Que por poder lo podría hacer, pero seguramente habría un coste por hacer eso. Entonces los hombres estaban limitados con cosas muy concretas, pero los grandes privilegiados. Con lo cual, el enfrentamiento contra las normas es mucho menor. En el caso de las mujeres, pone de manifiesto realmente cómo los prejuicios, los dogmas inapelables funcionan en el ser humano. Porque eso es una guerra de ideas que lleva con el ser humano desde que el ser humano es ser humano. O sea, desde las cavernas. En el momento que teníamos ideas y generamos civilizaciones, ya se generó ideas prejuiciosas. Y eso es una guerra que vamos a seguir lastrando hasta que no tengamos la capacidad para diseñar pensamiento crítico. Desarrollar el pensamiento crítico en la sociedad. Para que podamos enfrentarnos, y más que hoy, el día de hoy, Fernando, tú lo sabes, la sobreabundancia de información, te llega un vídeo y dices no sé qué y automáticamente parece que ya tienes que opinar como lo que te muestra el vídeo. A lo mejor el vídeo es un sesgo particular de una cosa en concreta que no tiene que ser una generalización. Esto es una de las cosas que a mí me interesa sobre todo en toda mi obra, profundizar en esto. Y las mujeres ponen de manifiesto esto muy bien. Y entonces yo agradezco cuando me dicen, oye, has hecho un libro feminista en este sentido, o que defiende tal. Pero lo que más me importa es ver cómo esas mujeres, si se tienen que empoderar, lo hacen desde un punto de vista histórico, desde la propia historia. No per se, no porque yo lo diga como autor, sino tienen que encontrar su espacio de libertad, como pasa con Iria, ¿no? Iria se empodera, pero porque tiene la suerte de que le legan el poder. Y entonces de repente se siente empoderada para decirle a un capataz, no, es que yo no trabajo con mujeres ni me dan órdenes. Largo, chao, chao. Y cuando se han comido 3 años las piedras ya del hambre que tienen, vienen agachando la cabeza, señora Iria, por favor, doña Iria, por favor, y tal. Y les envía 3 veces fuera hasta que al final ya, vamos, no saben qué hacer para poder trabajar para mantener a sus hijos. Con lo cual, ahora ya te manda una mujer y se acabó el problema. Esto, el poder no viene de ella, no viene de la sociedad, no, sigue siendo la sociedad decimonónica. Ella sigue atada a esto. Sabe que un escándalo en un momento determinado puede dar al traste con todo esto. O sea, sigue estando tal, igual que Basilisa tiene que encontrar su espacio de empoderamiento y es como un muro, es como un toro de Lidia que se enfrenta al muro social y paga un precio muy alto por eso. Sí, es verdad que hemos dicho que esto podía ser una novela de mujeres, pero los hombres tienen también muchísima importancia, Sin duda. y porque tenemos a Andrés, que hay toda una historia detrás de él, tenemos a Isidoro, que hay una historia detrás de él. Hay otros personajes masculinos. Lo que ocurre quizás, para que no parezca que es una novela solo femenina. Claro. No, es que no lo es. No lo es. Porque lo que ocurre es que, claro, estamos en una época en la cual las mujeres están sometidas al patriarcado, quienes son que destacan un poquito. Claro. Se siembra la escena. Efectivamente. Esto es una de las cosas porque en el momento que ellas toman ese espacio de libertad, en una época en donde ese espacio de libertad es prácticamente imposible, por ejemplo, en el siglo XVIII, una mujer podía llegar a ser libre, entre comillas, pues si fuera de repente aristócrata, rica y viuda, por ejemplo. Además, yo estoy seguro que Galicia está llena de quintas. Sí, y además hay una, digamos, tradición de matriarcado muy importante, porque Galicia fue objeto de muchas migraciones de los hombres, se ha quedado muchas veces por las guerras y tal, se quedaron y fueron las mujeres las que tuvieron que sacar adelante a las familias en muchos casos. Entonces, esto que dices tiene mucha verdad, ¿no? O sea, de hecho, la historia comienza con dos hombres, que son Don Isidro y Don Dositeu, manejando las familias, y poco a poco la narrativa te va llevando a esas mujeres. Pero los hombres que salen antes de secar la tierra no son pusilánimes, son hijos de su época. Piensan y sienten como lo haría alguien del 19. Lo que sí no podemos evitar es obviar pues, que esto es una novela donde el amor está presente, pero además en todas sus versiones. Claro. Amor maternal, amor por conveniencia, amor por prohibido. Por prohibido, totalmente. Verá, una de las cosas que siempre me gusta hacer es, yo creo que el amor es el sentimiento más poderoso de conocer el ser humano. O sea, puede mover montañas, te puede hundir en la miseria, te puede destrozar, puedes sufrir por amor lo indecible, ¿no?
Entonces, una de las cosas que siempre me gusta ahondar o investigar o desarrollar en los personajes es cómo aman. Porque hay amores que son patológicamente destructivos, o pueden serlo. Ahí tienes, por ejemplo, el amor de Cordelia por su hijo, ¿no? Es un amor posesivo, controlador, y lo que no ha podido aprender ella de ser una gran política lo ejerce con su hijo, te diría, ¿no? Sin la forma, no sé si llegas un momento en el que dices que a ella el resto del mundo Le da lo mismo. no le importa nada. Nada, no le importa nada. Es más, Pero eso de que su hijo se... sí, claro, que ella no lo soporta. no puede soportar. No lo puede soportar. Y además viene a decir que, de hecho, si puede hacer sufrir a alguien, incluso por sus propias artes y tal, que esto le puede dar incluso placer. O sea, es muy cruel el personaje de Cordelia, ¿no? No tiene ningún tipo de escrúpulos. O sea, ella es su familia, ¿no? En eso coincide mucho con Don Isidro. Pero su hijo es algo... Es un objeto, casi te diría. Es un jarrón decorativo que tiene que controlar y no se le puede revelar. Y la forma en la que le maneja, le lleva, le trae, es muy cruel en muchos sentidos. Y Fernando, una novela con tantos personajes, con tanto que contar en la historia, ¿qué es lo más difícil de ella? Pues yo supongo que condensarla en no demasiadas páginas, esto siempre es un reto, ¿vale? En el caso de Castamar, por ejemplo, por poner en comparación las novelas, yo en Castamar quería hacer un fresco del 18. Aquí no me trataba tanto de esto, sino de hacer un fresco de las familias del 19. Es una cosa diferente. Y entonces yo creo que condensar todo esto en un número de páginas asequible, cuando es escritora brújula, quiero decir, que eso implica, Fernando, que un día te pones a escribir y no sabes dónde vas a parar. Claro, no es cuando tienes hecho el escritor de mapa al final, tienes hecha la escaleta y más o menos ya sabes lo que le va a ocupar. Yo no. O sea, yo empiezo. Entonces tienes que tener cuidado, conocerte muy bien a ti mismo para de repente no perderte en tramas secundarias, que tal, que todo vaya, ¿no? O sea, que este vehículo que es la historia entre Iria y André se mantenga siempre más o menos con pulso firme y que todo lo demás orbite siempre alrededor, pero que tenga un peso específico para que el mundo florezca, ¿no? Por eso a mí los secundarios me parece que no deben ser secundarios sino principales, no protagonistas, pero sí principales al menos, para que de alguna forma ese mundo se brille, ¿no? O sea, que el lector esté dentro de todas esas historias. Porque lo que sí he notado yo en esta novela, al menos comparada con las, por ejemplo, la anterior, es que tú y yo comentamos que en los Reyes Canones había mucha teología. Sí. Y en esta yo creo que hay mucha pasión. Claro, pues sabes, perdón. Sí, claro. Si algo le diría yo a quien quiera leer esa novela, es que está llena de frases que son auténticos momentazos, y eso sale de la sin duda, del personaje. sin duda. Y en el otro había mucha reflexión. Sí. Claro, yo creo que hay dos cosas, ¿vale? Primero, las épocas son muy diferentes. Digo, desde fuera, ¿vale? Luego entramos en la pasión y la reflexión. Pero ya las propias épocas son diferentes. El siglo XIII, en el que están los 10 escalones, es como nuestra vivencia personal ahora. Nosotros, nos guste o no, hemos nacido en el capitalismo. Podemos oponernos a él, decir que no lo somos o que somos capitalistas, que nos gusta o que no nos gusta, pero somos capitalistas. Cada vez que salimos a la calle consumimos, estamos en la vorágine del capitalismo. Ok, en el siglo XIII lo que empapaba toda la vida no era el capitalismo, era la religión. Y tenía que notarse eso en todos los pensamientos de los personajes, ¿vale? El siglo XIX tiene que ver más con la clase. Para mí, yo lo he centrado, teniendo en cuenta que son cosas separadas, en la clase social, en ese sentido decimonónico y protocolario, digamos. Por eso, en los 10 escalones habla de las reflexiones y ahonda, de hecho, tú lo sabes, en toda la parte de los dogmas, los prejuicios, ahonda mucho más que cualquiera de las otras dos novelas. Y sin embargo, antes de secar a la tierra, lo que me interesaba era cómo funcionaban las pasiones reprimidas por ese corsé social, cómo estaban constreñidas ¿no? O sea, cómo estaban agarrotadas, te diría, por esas cadenas.
Y por eso yo creo que uno se centra más en la parte pasional de la vida, en querer vivir pero no poder, y la otra se centra más en la razón conforme a la creencia o la fe. Y ya para terminar, sí es inevitable preguntarte, la gente solo tiene que leer, porque aparte de ser una buena novela, luego le vendrá bien una serie. Bueno, esta pregunta era de rigor, claro. Bueno, como sabes, yo tengo una productora con Rodolfo Sancho, el actor, y con otro socio que se llama Esteban Zavala, que es un postproductor muy importante, ha dirigido los dos grandes estudios de postproducción aquí en España, que son Telson Molinare, y entre ellos, entre los proyectos que tenemos está Antes se seca la tierra, veremos si A3 Media está también programado para hacerlo, se intentará. Aunque yo siempre digo lo mismo, ¿le ayudará a los que lo hayan leído? Sin duda que sí, pero son dos obras separadas. No hay que diferenciar esto siempre, porque Antes se seca la tierra será la obra madre de la que parta luego una serie o de la que tal, pero tiene que tener su espacio, tiene que tener su propio, que son los lectores, en el fondo, ¿no? Que son aquellos que hacen que la obra tenga sentido, son los lectores, no la serie. La serie es una obra derivada que tendrá sus cambios inevitables, porque cuando aterrizas una obra de estas a la serie, al audiovisual, tienes que cambiar cosas, porque es así. O sea, en un guión yo pongo exterior campo día o pongo exterior palacio de Castamar, noche fiesta, y el dinero que hay en las dos es algo completamente diferente, ¿sabes? O sea, estamos en un nivel presupuestario diferente. Entonces esto va a ayudar a que la gente cuando vea la serie pues esté más inspirada y comprenda y sepa, sí, sin duda. Pero yo creo que siempre hay que tener la mente abierta en que son dos obras separadas y que cada una deriva de la otra. Pues Fernando, muchísimas gracias. Gracias a ti como siempre, Fernando. Ha sido un placer. Y de verdad, sí, seguiría contigo hasta esta noche. Sí, me ha gustado mucho la novela. Ya charlar contigo. Bueno, el placer ha sido mío, como siempre, Fernando.